Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Y un privilegio poder también saludar a quienes nos ven a través de nuestra transmisión en www.iglesiacristianalaserena.cl. Estamos también llegando a otros lugares fuera de nuestra región y de nuestro país incluso. Así es que siempre agradecemos al Señor la oportunidad que nos ha concedido por medio de estos medios tecnológicos que estamos tratando de usar para bendecir también al pueblo de Dios y a aquellos que quizás a través de un mensaje, de una alabanza, puedan ser visitados por el Espíritu Santo para arrepentimiento. El día de hoy vamos a comenzar un ciclo que obviamente nos conduce hacia lo que entendemos es el período de la Semana Santa, que suele llamarse de esa manera, y que para nosotros en general, en términos culturales, tiene una connotación relacionada con todo el sistema ritual del catolicismo romano, del cual hemos salido, ¿no es cierto?, gracias a Dios. Y por cierto, hemos visto seguramente, o hemos tenido a lo largo de nuestra formación como personas, como chilenos propiamente tal, incluso muy arraigado todos estos rituales que van desde no comer carne, en fin, y una serie de otras cosas que nos han marcado y que de hecho marcan todavía una parte importante de la población, aun cuando el grueso de la población prefiere tomar un tiempo de descanso en aquellos días y se produce un traslado muy grande de gente dentro de nuestro mismo país. La Semana Santa, o el tiempo de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es un tiempo donde también han habido muchos debates, y los hay todavía, acerca de cuál es la fecha exacta en la cual estos eventos ocurrieron. Y al igual que el nacimiento de Jesús, existen algunas teorías que son mucho más cercanas que otras, pero el tema principal es que Dios mismo prefirió no establecer con exactitud el momento, porque el propósito no es solamente el concepto del día, sino que es algo que tiene que ver con el evento propiamente tal. Y cuando somos hijos de Dios, ciertamente la atemporalidad de ese evento, o la temporalidad, mejor dicho, no es relevante, porque ciertamente vivimos nosotros a Jesús cada día, ¿no es cierto? Y ciertamente cada vez que estamos juntos vivimos el memorial de su muerte sacrificial por nosotros. Por lo tanto, estas disputas en cuanto a las fechas propiamente tal, la verdad que ya uno pretende no causar una dificultad en eso, y algunos que pretenden una ortodoxia no podrían eficientemente determinar que así fue, porque la misma Biblia no lo establece. Por lo demás, nosotros estamos bajo una economía de un calendario gregoriano que es totalmente distinto a la forma de medir el tiempo que tenían y tienen hasta el día de hoy la nación de Israel. Entonces, yo quisiera que más que el enfocarnos en si realmente la próxima semana es la fecha de la muerte de Jesús, nosotros nos enfocásemos en la oportunidad de recordar a las personas, sobre todo, que no conocen al Señor y que quizás están esclavizadas en un sistema religioso, principalmente el católico romano, ¿no es cierto? Y esa es la invitación para el día viernes, para que a lo menos puedan escuchar lo que la palabra de Dios dice al respecto. Porque lo más importante de estos eventos, ¿no es cierto?, son la razón por la cual ocurrieron y las implicancias que estos tienen. Si nosotros logramos transmitir la razón y las implicancias que estos tienen para la humanidad, ¿no es cierto?, estaremos cumpliendo en cierta medida el propósito del Evangelio. No hay Evangelio sin cruz, no hay Evangelio sin resurrección, no hay Evangelio sin un reconocer mi condición. Y esos son aspectos que ciertamente la población en términos generales, y aún gente dentro de la iglesia cristiana, suele no reconocer con la claridad
que debiéramos tener. Porque cuando preguntamos a alguien a qué vino Jesús o por qué murió Jesús, y la respuesta inmediata es a morir por nuestros pecados. Y ciertamente hay una verdad bíblica en eso, y es así. Sin embargo, esa es la segunda parte del propósito de la venida de Jesús. El propósito de la venida de Jesús tiene una razón mucho más importante que nuestra propia salvación. Y que si no se hubiese ejecutado la cruz, no podríamos nosotros el día de hoy recibir de la gracia de Dios esa salvación. Entonces, es fundamental que el centro de la cruz no somos nosotros, sino que es Dios mismo, quien al completar este proceso de justicia, hoy día con libertad y por su gracia, y podemos entender entonces un poco mejor el concepto de la gracia, se nos es imputada a nosotros que no la merecemos, que no la buscamos y que ciertamente nunca la podríamos alcanzar. Entonces, los eventos históricos, creo que por la gran mayoría de la población, creyentes y no creyentes, ciertamente tenemos algún tipo de información. Algunas películas incluso han relatado de forma un poco más detallada y apegadas un poco más a los eventos que los evangelios describen, todo el entorno sociocultural que se vivía en la zona de Jerusalén en aquella época. Y sabemos que se está desarrollando la última semana de la vida pública de Jesús y de la vida física de Jesús. Y estos eventos, los evangelios los relatan sobre todo los que son sinópticos, como Mateo, Marcos y Lucas, ¿no es cierto?, que describen más o menos en una cronología lógica el principio y del nacimiento a la muerte de Jesús, no como Juan, que es un evangelio que puede tener algunos aspectos o no está necesariamente ordenada con una cronología. Entonces, estos evangelios sinópticos nos relatan los eventos y la semana agitadísima que vivió Jesús antes de culminar su vida en la cruz. Entonces, cuando Jesús está viviendo esta semana, sus discípulos la están viviendo con la misma intensidad, sin embargo, con una deficiencia en su entendimiento. Para los discípulos no pasaba de ser una Pascua más, que tenía algunos ribetes especiales por el hecho de que Jesús estaba con ellos celebrándola. Y esta sería su tercera Pascua que celebrarían. Sin embargo, cuando Jesús comienza a hablarles, Él siempre fue claro en el propósito de su venida. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. El contexto es Jesús viene saliendo o ya habían pasado por la famosa zona de Cesarea de Filipo, donde Pedro en una inspiración, entendemos instantánea, pero de corto aliento, declara ciertamente que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero en el versículo 21, Jesús les dice, desde entonces, o sea, desde ese evento, incluso en el cual Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, lo declara como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que es la piedra sobre la cual se levanta la iglesia, no Pedro. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿No es cierto? Entonces les está describiendo, no significa que esa fue la primera vez que se los dijo. Lo que está diciendo acá es que desde entonces comenzó a declarar que es ya una situación mucho más profunda, una situación mucho más fuerte en cuanto a la forma de transmitirlo. Y piensen ustedes que los discípulos tenían una concepción menos clara incluso que los sacerdotes judíos, porque los sacerdotes recordaban que Jesús había dicho que iba a resucitar y mandaron esta guardia o pidieron a Pilato esta guardia para que sellara
la tumba y de esa manera se aseguraran, al entender de ellos, que el cuerpo de Jesús no sería robado. Pero los discípulos no, porque ¿qué pasó con los discípulos? No lo esperaban, sino que se escondieron. Entonces, son cosas que realmente nos hablan, por un lado, de la realidad nuestra como humanos y lo segundo, de la gracia de Dios. Cuando vamos a Marcos capítulo 8, el siguiente evangelio, versículo 31, está relatando el mismo evento, ¿no es cierto? Vienen de Cesarea de Filipo, Pedro ha declarado a Jesús como el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y el versículo 31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces, veamos el 32, entonces les decía claramente, esto les decía claramente, fíjense la actitud de Pedro. Entonces, ¿recuerdan? Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Y Jesús dice las famosas palabras, ¿no es cierto? Apártate de mí, Satanás, porque no ves las cosas como Dios las ve. Vemos que Pedro, hacía algunos momentos, había hecho una confesión fantástica, cierta, pero no entendía. Él trató en su humanidad de evitar que Jesús cumpliera el propósito. Y Jesús ve detrás de esas palabras no la bondad de un discípulo, sino que la misma tentación de Satanás. Entonces, es fundamental entender que Satanás iba a buscar la forma de entorpecer los planes de Dios de manera loca, ¿no es cierto? Porque por un lado usa a Pedro para evitar que Jesús se vaya y sea crucificado, pero por otro lado después busca matar a Jesús y dice incluso que si Satanás hubiese sabido todo lo que iba a suceder, lo que habla de que no es omnisciente, ¿no es cierto? Quizás no habría propiciado matar a Jesús de la manera en que lo hizo. En fin, todo esto es importante porque la muerte de Jesús era la culminación del propósito de su venida. Cuando hablamos entonces a qué vino Jesús, Jesús vino a salvarnos, ¿cierto? ¿No es cierto? Vino a enseñarnos su palabra, vino a abrir el camino y todo eso, pero nada de eso podría suceder si primero Él no muere por nosotros, porque Jesús no fue un mártir, Jesús es un salvador, es Dios mismo. Y entonces lo que Él venía a hacer tenía que ver con Dios. Por supuesto que con nosotros de manera secundaria, pero con Dios de manera primaria. Y lo vamos a ver a la luz del Génesis, porque espero que ninguno de los que estamos aquí considere el Génesis como unas fábulas, como suelen hacerlo el día de hoy algunos que pretenden acercarse al pensamiento del mundo. No, el Génesis es la historia más clara acerca de los orígenes de todo. El origen de los planetas, del sistema solar, del universo, el origen del hombre, el origen del pecado, todo nos habla Génesis, ¿ya? Sabemos entonces que Dios, en el capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no es cierto? Y de ahí comienza a derivarse todo. Lo único que no tiene principio ni fin es Dios. Pero hubo un principio en la creación que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, todo el proceso de la creación culmina en el versículo 26, cuando Dios crea al ser humano. Dios crea al ser humano. 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, con características totalmente distintas al resto de la creación que nosotros analizamos, ¿no es cierto? No en este momento, que dice relación con que aquí hay un concepto de imagen y semejanza, o sea, el hombre iba a reflejar la imagen de Dios en el resto de la creación. Por eso fue creado al final, porque él sería la cabeza federal del resto de la creación. ¿Por qué? Porque tendría la imagen y semejanza de Dios. Y él tendría, ¿no es cierto?,
potestad, porque dice que va a señorear. Señorear significa ejercer una autoridad delegada. Señorear en los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias y toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo. Fíjense, todo esto derivado del proceso de la creación del ser humano. Los bendijo y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar y las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y entonces sigue avanzando el Génesis, mostrando claramente cómo es que esta creación sería y estaba llamada a ser la cabeza federal, como se dice, ¿no es cierto?, de la creación, pero no separado de Dios. Cuando Dios crea al ser humano, y el capítulo 2, el versículo 7 nos amplía como un microscopio un poco más o bastante más cómo fue lo que ejecutó en el capítulo 1, versículo 26. Aquí nos da un chispazo de cómo Dios nos hizo. Y dice: entonces Jehová, 2:7, entonces Jehová Dios tomó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue un hombre, un ser viviente. Este ser creado del polvo de la tierra llegó a ser viviente en todo el orden en todo el sentido de la palabra, que no era solamente una vida física, sino que también una vida espiritual, unida indefectiblemente a su creador, Por lo tanto, ejercería toda la autoridad sobre la tierra, pero sujeta a su creador. Y la forma en que Dios estableció que este pacto de fidelidad se estableciese era con una sola orden: de no comer del fruto de la ciencia del bien y el mal. ¿Por qué? Porque eso significaba que efectivamente el hombre se colocaba bajo la autoridad y la soberanía de Dios en las directrices que Él establecería desde todo punto de vista. Le dijo: el día que tú comas de eso, ciertamente morirás. Eso está, ¿no es cierto?, en el capítulo 2. Vamos al versículo 16. El versículo 15. Tomó pues Jehová Dios, ahí mismo 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No que el hombre no tuviera una capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo en términos de lo que nosotros conocemos hoy, sino que no estaba ese bien y mal sujeto a mi parecer, ¿no es cierto? A esto que hoy día vivimos nosotros, que lo que es bueno para ti puede ser malo para mí, y así es como se justifica el pecado y la forma extraña de vivir. Lo estoy diciendo en términos sumamente simples, pero es más o menos entender eso. No es que el ser humano era un robot, pero nosotros, de hecho, tenemos que enseñar a nuestros niños lo que es bueno y lo que es malo, ¿no es cierto? No porque ellos sean robots, sino porque necesitan dirección y sujetarse a autoridad. Y dijo Jehová, bueno, ahí ya no es bueno que el hombre esté solo, ya pasamos a la otra etapa que no la vamos a leer. Al parecer está como la cosa, ¿no?, muy bien, ¿no? Jugamos con los leones, todas las cosas. ¿Ya? Después aparece Eva en la escena y ustedes lean el capítulo 3 para que no me digan nada a mí después. Ya. Entonces, no comerás, porque el versículo 17, énfasis ahí, porque el día que de él comieras, ciertamente, o sea, absolutamente, no te quepa duda, le dice Dios, que vas a morir. La muerte es separación, ¿no es cierto? El ser humano fue creado eterno, desde todo punto de vista, pero la eternidad completa estaba sujeta absolutamente a la obediencia. Si el ser humano desobedecía, él seguiría existiendo físicamente, pero su destino eterno estaría marcado por el castigo eterno. ¿Por qué? Porque viola la autoridad de Dios. El pecado violó la autoridad de Dios y se asumieron las consecuencias que implica morir espiritualmente. No dijo te vas a enfermar espiritualmente, no dijo te vas a debilitar espiritualmente, dijo te vas a morir. Es decir, vas a cortar de raíz la relación entre nosotros. Nunca jamás tú podrás acercarte a mí. Nunca jamás
tú podrás acercarte a mí. Nunca jamás podrás volver a tener comunión conmigo. Nunca jamás. Entonces, la historia la sabemos. El ser humano peca, Adán y Eva. Y vamos al capítulo 3. Versículo 7. Después de todo el encuentro con la serpiente, y diríamos nosotros que la serpiente es el personaje más secundario de todo esto. Porque si nosotros tomáramos a la serpiente como el personaje primario, estaríamos igual que Eva. Y los personajes centrales aquí son Adán y Eva. La culpa es de ellos. La culpa es de ellos. La serpiente ya estaba condenada. La serpiente estaba condenada del momento en que pecó en el cielo y fue arrojada a la tierra. ¿Estamos? Entonces, la serpiente es un personaje secundario. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Lo primero que hacen este es el primer acto religioso de la humanidad, a mi manera. Sé que la embarré, sé que pequé, sé que fallé. Adán y Eva sabían eso, inmediatamente tuvieron conciencia de eso. ¿Y qué hicieron? Trataron de cubrir su pecado. La forma ya de mirar el cuerpo, ¿no es cierto?, de Adán y Eva, ya no era bajo los ojos de Dios o con los ojos de Dios, sino con los ojos de la carne, e inmediatamente comienza todo lo que significa hoy día, ¿no es cierto?, la obsesión por el cuerpo de la mujer, por el cuerpo del hombre, la obsesión de verlo todo a través de lo físico. Ya la sexualidad no se veía con la pureza de Dios, sino con la maldad propia de nosotros. Y eso hizo que inmediatamente se cubrieran, pero lo hicieron a su manera. Pescaron hojas de higuera, se cubrieron. ¿Tratando de qué? De justificarse delante de Dios. De justificarse delante de Dios. De soslayar la autoridad de Dios y ahora en su concepción pecaminosa buscar la forma de volver a Dios. Entonces ahora Dios, estamos delante de ti cubiertos por nosotros mismos. Consecuencias inmediatas, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer, ¿qué pasó? Se escondieron. El pecado nos separa de Dios, nos avergüenza delante de Dios, y después de la vergüenza pasamos a la impertinencia hacia Dios, al desafío hacia Dios, porque hoy la gente no siente vergüenza de su pecado, hoy la gente justifica su pecado, pero en alguna época de nuestra vida o de la vida de cualquier pecador como nosotros, existía vergüenza por el pecado. Hoy día no hay vergüenza por el pecado, y eso se suma de manera individual hasta de una forma colectiva. Hoy día no hay vergüenza en el pecado, sino que el pecado es, bueno, de hecho no puedes nombrar la palabra pecado, sino que se usa la palabra opción, ¿no es cierto? Opción. Pero en aquel entonces esta primera pareja se esconde de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Muerto espiritualmente, consecuencias, inmediatamente reconozco que soy pecador, pero me cubro a mí mismo, ¿no es cierto? Por eso es más fácil pagar una manda que Dios nos cambie. Y por eso es que las indulgencias, con todo lo espantoso que fueron, también iban sobre una población que facilitaba las cosas en el sentido de esta costumbre de pagar, y entonces yo pagué y estoy perdonado. Entendiendo que eso es algo absolutamente imposible si entendemos realmente la magnitud, o en algo la magnitud de a quien hemos ofendido. El pecado ofende a Dios en primer lugar ofende a Dios. Por eso es que el infierno es eterno, porque al que ofendimos es eterno. Entonces dice, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Obviamente, y muchos interpretan acá que no solamente está hablando de la locación física de Adán, sino que su condición. ¿Por qué estás así? ¿Qué pasa contigo?
¿Qué sucedió? Dios lo sabía, pero ¿qué esperaba Dios? Una confesión, un arrepentimiento. ¿Qué sucedió? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Y el hombre saltó y respondió: no, ese saltó no está ahí. La mujer que me diste. Por eso, por compañera me dio del árbol y yo comí. Todas estas son consecuencias de la separación espiritual. Hasta el día de hoy. No, si yo no tengo la culpa. A mí me hicieron esto. Yo soy así porque conmigo hicieron esto. Y eso apoyado por la forma humanista de ver las cosas, que por cierto puede influir, pero la responsabilidad última es mía. Es mía. De lo contrario, las estadísticas serían perfectas y no lo son. Y no lo son. Porque en hogares cristianos santos también surgen barrabases. Y en hogares donde los padres son barrabases surgen cristianos fieles. Pero el tema es que aquí Adán culpa a la mujer. Jehová encara a la mujer y le dice a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer la descarga, dice: la serpiente me engañó y comí. Esa es la relación interpersonal que prima, hermanos, en la humanidad. Esa es la relación que prima en la humanidad. Esa es la relación que la iglesia está llamada a quebrar, a cambiar. Esa es la forma de culparnos unos a otros, de ver la paja en el ojo ajeno, de sentir que el otro es así, pero yo no. No me miro a mí mismo. Esa persona es orgullosa, yo no. Esa persona es mentirosa, esa persona esto, esa persona. No nos miramos nosotros mismos, hermanos, y por eso es que siglos después el apóstol Pablo dice: por favor, no murmuren unos contra otros. Todos somos pecadores salvados. La iglesia tiene que luchar contra eso. No hay cosa más espantosa que en la iglesia exista, en esta y en todas, la tentación a murmurar. Igual que esto. Yo no soy así. Yo no soy culpable. Y no entendemos que por la gracia y la misericordia de Dios, todos los que estamos aquí, pero en primer lugar ni siquiera mereceríamos estar aquí. En primer lugar también, al ladito de eso, ni siquiera queríamos estar aquí. Porque si el arrepentimiento fuera una acción que viene del hombre a Dios, Adán se habría arrepentido ahí. Pero esto ratifica que es Dios quien nos da arrepentimiento. Entonces ninguno de nosotros se arrepintió porque era mejor persona que otro. Es la gracia de Dios. La pregunta es: ¿cómo respondemos con la gracia de Dios? ¿Destruyendo a otro? ¿Criticando a este? No. Por eso es que Jesús es el ejemplo perfecto del amor de Dios, en todo el sentido de la palabra, pero antes de eso, de la justicia de Dios. Si el arrepentimiento hubiese surgido o surgiera de nosotros, te aseguro que Adán estaba escondido. Adán sabía que había hecho mal. Adán y Eva sabían que habían hecho mal. Trataron de hacerlo a su manera. Pero cuando fueron confrontados, en vez de caer de rodillas y decir: Padre, perdónanos. Y ellos eran perfectos, o sea, llevaban poco ratito de imperfecto. Les quedaba un 99% en su cerebro, todo. Espiritualmente ya estaban muertos. Pero si hablamos de personas de inteligencia, de conciencia, no habían violado a nadie, no habían robado nada, pero desobedecieron a Dios. Y no se arrepintieron, fueron orgullosos. No, la mujer, no, la serpiente. Hermanos, así es como nosotros funcionamos. Y como nosotros somos descendientes de Adán, tenemos esa misma naturaleza. Y el Espíritu Santo, cuando mora en nosotros, tiene que arrepentirnos, conducirnos al arrepentimiento cada día, de buscar en otros la culpabilidad, la paja ajena. No estoy hablando de permisividad, pero aún en la corrección nosotros debemos actuar de una manera distinta, de una manera distinta. Eso, hermanos, es terrible. Cuando yo creo y me creo mejor, distinto que otros, y que otros son peores que yo, todo eso se deriva de esta situación que es la muerte espiritual.
Por cierto, la muerte física venía asociada y la muerte eterna también. Pero las primeras implicancias que ratifican que merecemos la muerte es esta. Que merecemos la condenación es esta. Es esta, que no fueron capaces de arrepentirse. Yo antes decía, antes, muchos años atrás, decía, porque la típica duda, ¿estará Adán en el cielo? Y yo decía, bueno, lo primero que voy a hacer cuando encuentre a Adán, le voy a pegar su cortito. Pero ¿sabes qué? Hoy día yo creo que lo voy a abrazar. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque la gracia de Dios que operó en él es la misma que operó conmigo. El plan de Dios es soberano. Entonces, cada una de estas cosas son importantes porque esto, si no entendemos bien esto, y estoy haciendo algo muy sucinto, difícilmente vamos a poder entender a qué vino Jesús. Y a lo mejor lo que vamos a hacer va a ser una declaración verbal cierta, pero sin una base escritural sólida, que nos permita entender por qué Jesús tuvo que venir, y digo tuvo en el sentido de que quiso, y por qué tuvo que morir de la manera en que murió, de la manera en que murió, de la manera en que se sacrificó. ¿Por quién murió Jesús? En primer lugar, ¿cuáles son las implicancias de esa muerte y resurrección posterior? Porque si Jesús hubiese muerto sin resucitar, aún estamos en nuestros pecados. Porque significaría que el pago del pecado no fue satisfecho y que todavía estamos en deuda con Dios. Todavía estamos en deuda con Dios. Entonces todo esto se va desarrollando y ciertamente vemos el versículo 20 donde termina este drama. Capítulo 3, versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Jehová Dios proveyó la forma, no de ser aceptos delante de él, sino de pasar por alto el pecado. De pasar por alto el pecado. Los animales nunca, jamás pagaron el pecado. El único sacrificio que paga el pecado es el de Cristo. Pero el sacrificio de animales permitía que Dios pasara por alto un año más el pecado. Un año más el pecado. Eso es lo que hacía. Porque todos los sacrificios apuntaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los judíos no entendieron eso. Pensaron que el animal verdaderamente pagaba el pecado. ¿Podría un animal pagar el pecado de un ser humano? En primer lugar, somos creaciones distintas. Somos creaciones distintas. Por eso dice después Pablo que Cristo, en su justicia, pasó por alto los pecados hasta Cristo. Por eso cuando Jesús muere, tiene que ir al Seol y sacar todos los que están allá, en el lado del seno de Abraham. Lo hemos estudiado eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aunque murieron como justos en esa economía, no podían estar en la perfecta presencia de Dios hasta que Cristo pagase por el pecado. Y por eso que ahora cuando nosotros morimos, estamos ausentes del cuerpo y nos vamos inmediatamente a la presencia de Dios. Estamos hablando de implicancias que son fundamentales entender. Pero aquí termina el proceso de la historia, ¿no es cierto?, de la primera pareja humana de la cual descendemos todos nosotros, y nos vamos a Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Esto es como el aspecto del agua que está saliendo en Copiapó. Un saludo a los hermanos de la tercera región. Por tanto,
Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, fíjense que no dice por una mujer. ¿Por qué? Porque los responsables de nuestras mujeres somos nosotros, los esposos. Y ya largamente, y no tiene que ver con el machismo y por favor nada de eso, pero nosotros tenemos que ejercer una autoridad espiritual sobre nuestras esposas. Adán no lo ejerció, pero él era la cabeza. Y Dios condena a la cabeza. Y como consecuencia de condenar a la cabeza, condena a la mujer también. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ahí está, ¿no es cierto? Por el pecado la muerte, por eso es que nosotros nacemos con la mancha del pecado. Y como nacemos con la mancha del pecado, nacemos con la consecuencia de ese pecado, y ese pecado es muerte. Nacemos espiritualmente, estamos condenados a morir físicamente y estamos condenados a morir eternamente por los siglos de los siglos en el infierno eterno de Dios. Para entender la cruz y entender lo que Jesús vino a hacer, tengo que primero comprender en la condición que me encuentro. Por eso es que el Evangelio es necesario que se predique con amor, pero se predique todo el Evangelio. Si un inconverso no recibe esta información, que la podemos procesar, la podemos condensar, la podemos, digerir de una manera que resulte mucho más, diríamos, resumida incluso que lo que estoy diciendo hoy, estamos en peligro de predicar otro evangelio. Otro evangelio. Porque la palabra evangelio es una buena noticia. Pero si esa buena noticia no es dada sobre la base de reconocer una condición de estar separado de Dios, absolutamente separado de Dios, muerto espiritualmente y como consecuencia de esa separación, condenado, como cantábamos, ciego, sordo, condenado. No tengo ojos para ver nada de Dios, no tengo mis oídos abiertos para nada de Dios y además estoy condenado. Si no es el Espíritu Santo quien nos concede arrepentimiento, nosotros jamás, nunca habríamos inclinado o habríamos creído en Jesús. Efesios dice, la fe viene por oír. Romanos dice, la fe viene por oír la palabra de Dios. ¿No es cierto? Oír la palabra de Dios. Ahí dice Romanos, ¿no es cierto? Romanos 10. Pero Efesios dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y cuando Efesios nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto, ¿qué es esto? La fe no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Y por qué es la fe? Porque no se puede recibir la gracia si primero no creo en Él. Por lo tanto, esa palabra que dice y esto se está refiriendo a la fe. La fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. Algo que yo no tengo. Yo nací sin fe en Dios, con un deseo de Dios, con una necesidad de Dios, pero no del Dios de la Biblia. Por eso es que muchos inconversos hablan de Dios y quieren ir al cielo, pero cuando lleguen no quieren encontrar a Dios allá. O sea, el cielo para ellos es ideal que Dios no esté. Pero hablan del cielo, hablan de la vida eterna y hablan de muchas cosas. Un hijo de Dios con todas sus imperfecciones lo único que quiere es ver el rostro de su Señor. El rostro de su Señor. Moisés le dijo, muéstrame tu gloria. Muéstrame. Quiero verte. Entonces, hermanos, la salvación, la venida de Jesús, la cruz de Cristo debe ser entendida por nosotros como pueblo de Dios a la luz de todos estos eventos. De todos estos eventos. Y eso va a acrecentar la misericordia y la gracia de Dios contigo, conmigo. Lo inmerecido me va a llevar a tener un corazón compasivo, a no buscar la paja en el ojo ajeno, sino estar dispuesto a mover la viga que tengo en mi ojo para amorosamente correr la del otro.
puede que esté hablando algo que resulta muy difícil para nosotros. Y resulta muy difícil muchas veces, ¿sabes por qué? Porque necesitamos morir más, morir más. Pablo dice: cada día muero. Pablo era un hombre orgulloso. Era un hombre orgulloso, era un hombre que se jactaba de su condición de erudito. Y en eso no hay duda, porque Dios dice: yo te conozco y te voy a dejar este aguijón para que te recuerde, como mensajero de Satanás, la dependencia que tú tienes de mí. Y Pablo dice: por eso yo más me glorío en esto. Ese era el problema de Pablo. El problema de Pedro era que era arrebatado, ¿no es cierto? Completamente arrebatado. El problema de Juan Marcos era que era inmaduro, pero después maduró. Y así podemos ver. El problema de Bernabé era que era corazón de abuelita. Bueno, depende de la abuelita también. Sí, porque hay alguna abuela que... sí, te la encargo. Sí. Vamos a eliminar ese mejor. Abuelita cristiana consagrada. Eso podría ser. Bien. ¿Qué pasó entonces? Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró, ¿cierto?, por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Sin embargo, el versículo 5, capítulo 5, versículo 1, va a traer el Evangelio. Esto es parte del Evangelio. 5.1, ahí mismo en Romanos. Justificados pues por la fe. ¿Entiende? La fe es lo que justifica a un pecador perdido. La fe. Y esa fe no es de nosotros, es un regalo de Dios. Los sacrificios no pagaban el pecado. Cuando tú lees Hebreos 11, si no lo has leído, anótalo. Todos los personajes del Antiguo Testamento, ¿qué dice? Por fe, por fe, por fe Enoc, por fe Abraham, por fe Moisés, por fe, por fe, por fe. No dice por sacrificio, por sacrificio, por sacrificio. ¿Por qué? Porque el sacrificio solamente era una figura que apuntaba, como dice Hebreos, a el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La fe. Y esa fe que recibió Abraham fue dada por Dios. La fe que recibió Moisés fue dada por Dios. La fe que recibimos nosotros es dada por Dios. Es dada por Dios. Entonces, si la fe es dada por Dios, ¿por qué nos jactamos? ¿Por qué nos jactamos? ¿Por qué podemos nosotros hacer acepción de personas si nosotros ni siquiera merecíamos hacer acepción de personas? Entonces, la fe de Dios, la fe que da Dios. El versículo 2, ahí mismo en el 5. Volvamos a leer el 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Fíjense, justificados por la fe que no era nuestra, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Se dan cuenta, primero por la fe. Efesios dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y aquí está diciendo que esa gracia la recibimos por causa de la fe. La fe es primero. Por lo tanto, el don de Dios que dice Efesios es la fe. Cuando creo, recibo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gloriamos ahí es una palabra mala para la traducción de la palabra original. Es nos regocijamos, ¿no es cierto? Esa es nuestra fuente de gozo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué cosa? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y comienza a hablar ya ahora del proceso en el cual todos los hijos verdaderos de Dios estamos involucrados, y que es el proceso de la transformación. Dios va transformando nuestras vidas, va puliendo, va haciendo la imagen que Él tiene preparada para nosotros, y ese es el plan de Dios. Cuando hablamos del plan de Dios, no hablamos de que Dios tiene grandes cosas para ti. ¿Sabes qué? Dios tiene un martillo o un combo y un cincel. Ese es el plan de Dios para sus hijos. Y dale que dale. Y le golpea y le golpea. ¿Por qué? Porque está formando su imagen en nosotros. Ese es el plan de Dios.
Si nosotros decimos, Dios tiene un tremendo plan para ti, un martillo pero cototísimo y un tremendo cincel, y te va a dar, y te va a dar, y te va a dar. ¿Y sabes qué es lo que va a ser increíble? Es que te va a gustar. Y lo vas a disfrutar y vas a querer realmente porque amas a Dios y sabes que Dios está forjando en nosotros su imagen. A veces no nos vamos a resistir, a veces todo, pero finalmente vamos a ver un fruto. Y cada golpe va a hacer que podamos ser y ver más como Dios. Más como Dios. A veces usa un martillo de terciopelo, a veces usa el combo de fierro, ¿no es cierto? Pero siempre nos está moldeando. Entonces tampoco nosotros entre familia de Dios podemos esperar que mi hermano, mi hermana estén terminados, porque todavía está acá, está respirando, está cantando, está hablando. O sea, todavía Dios está trabajando en él o en ella, ¿no es cierto? Cuando lo estemos despidiendo ahí arriba y subiendo la calle Colo Colo de espalda, entonces, bueno, ahí ya el Señor terminó con él o con ella. Pero antes no. Por eso Pablo dice, todavía me extiendo. Estaba a horas de que le cortaran la cabeza, pero él dice, todavía me extiendo. Todavía me extiendo. El Evangelio, hermanos, tiene que ver con el regalo de Dios, pero ese regalo nunca lo podremos nosotros apreciar como hijos de Dios ya y comunicar correctamente si primero no entendemos la condición humana, la condición absolutamente caída, perdida. Y dice acá, ¿no es cierto?, que nosotros en la Escritura dice que éramos enemigos de Dios, enemigos de Dios. Versículo 6, ahí mismo en el capítulo 5, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos van a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo? Cuando aún somos pecadores. O sea, no es que dejamos de pecar para que Cristo muriera por nosotros. Nunca esa condición ha cambiado desde el punto de vista de lo que somos. Esa condición ha sido cubierta y Dios ha pasado por alto el castigo eterno que merecemos por causa de que su justicia ha sido satisfecha en la cruz del Calvario. Romanos, ahí mismo, capítulo 3, versículo 23. Desde 21. Capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, ¿cuál es nuestra realidad como hijos de Dios? Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Recuerden que la ley en sí es buena y perfecta, pero la ley sin Cristo solo nos acusa. Solo nos acusa. Los culpables somos nosotros, la ley es buena. Pero la ley sin Cristo nos condena, porque nos dice quiénes somos, pero no provee la forma de cumplirla. La palabra dice que si respetamos toda la ley, pero nos fallamos en un solo principio, entonces nos hacemos culpables de todos. De todos. Imposible para nosotros, ¿no es cierto? O sea, nosotros no violamos un principio, violamos miles de ellos, todos quizá. Pero ahora en Cristo, la nueva criatura espiritual que Dios nos da, que es la que vivirá en la eternidad, la que somos ahora, tiene el poder de Dios para vencer esa condición. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Para todos los que creen en Él, pero no hay diferencia. Entender el creer en Él. Y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es una destitución absoluta, ese es un término absoluto. No hay ningún punto de conexión con Dios. Pero dice que somos justificados gratuitamente por su gracia.
mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todos los pecados pasados, Dios los pasaba por alto. Los pasaba por alto, ¿por qué? Porque estaba preparando a un pueblo para que entendiera la razón de un sacrificio de un animalito. Pero todos esos pecados fueron clavados en la cruz. Todo era simbólico en el Antiguo Testamento. Todo era simbólico. Y el simbolismo se pervirtió en religión. Es como el catolicismo romano que pervirtió el memorial de la Cena del Señor en esta blasfemia que es la transubstanciación, que es hacer creer a la gente que realmente esa galleta y ese vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo y no en el memorial. Los judíos dejaron de creer que era un memorial o una preparación y lo transformaron en lo que no era. Verdaderamente el Cordero pagaba mi pecado, y por eso es que la cosa se transformó en matar animales, y por eso es que Dios dice: estoy hasta aquí de la sangre de toros, de animales. ¿Podría Dios decir: estoy hasta aquí de mi hijo? ¿Qué dice él? Este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Hay que entender eso, porque a veces preguntamos nosotros como cristianos: ¿cómo es que Dios perdonaba los pecados de los judíos? Por medio de un sacrificio. No, esa era una forma. Dios pasaba por alto. Aquí dice: con la mina de manifestar, versículo 26. En este tiempo, en el tiempo que Pablo escribe, ¿no es cierto?, que ya ha ocurrido el sacrificio de Jesús, en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que es de la fe en Jesús, al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia que era excluida? Y comienza a hablar y dirigirse específicamente a los religiosos, que por rituales, por cosas, ¿no es cierto?, suponían que era acepto a Dios. Hermanos, la doctrina de la expiación, la doctrina de la propiciación, la traducción de esa palabra, ¿no es cierto?, en el griego es hilasmos, que significa apartar la ira del castigo mediante la satisfacción de la justicia que se ha violado. Apartar la ira del castigo mediante la satisfacción de la justicia que se ha violado. Es un acto justo para cubrir un acto injusto. Entonces, Jesús murió en primer lugar para Dios. Cuando Jesús dijo consumado es, se lo dijo a Dios. He acabado la obra que me mandaste a hacer. Como consecuencia de esa obra, y una vez pagada y satisfecha la justicia de Dios, entonces Dios en su soberanía imputa esa justicia a quien Él quiera, sin mérito del que la recibe. Y a nosotros nos ha constituido, ¿qué cosa? Embajadores, con el propósito de proclamar a otros que en Cristo hay salvación, porque estamos perdidos. Estamos perdidos. Y como dice Ezequiel, estamos predicando a una población muerta. Ezequiel predica en este cementerio. Sí. Y después más encima le pregunta el Señor a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel le dice: mira, yo creo que ese de allá como que se ve con alguna, como que responde, no, estos no están muertos definitivamente. No, dice: Señor, tú lo sabes, tú eres soberano, todos están muertos. Todos están muertos. Solo tú sabes a quién darás vida. ¿Y qué me has mandado a mí? A predicar al valle de los huesos muertos, de los huesos secos. O sea, ni siquiera eran cadáveres de poco tiempo, eran huesos ya secos. Es a lo que sigue mandando el Señor a su pueblo, porque el plan de Dios no ha cambiado. El Señor ha decidido salvar a los suyos por medio de ¿qué cosa? De la locura de la predicación.
Pero nosotros, que somos los encargados de hacerlo, tenemos que saber exactamente qué significa el Evangelio. El Evangelio no tiene que ver con la persona, tiene que ver con Dios. Tiene que ver con la justicia de Dios satisfecha, tiene que ver con la gracia de Dios dispensada y tiene que ver con la fe que Dios dará a los que creerán en Él. Ese es el propósito. Ese es el sentido del Evangelio. ¿A qué vino Jesús? A pagar el precio del pecado, a satisfacer la justicia de Dios. Dios dice en el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación. ¿Por qué Jesús es Dios? ¿Por qué Dios mismo tuvo que hacerse hombre, 100% hombre y 100% Dios? Porque la afrenta del pecado fue contra Dios. Y no podía haber un ángel especial, ni millares de ángeles que pudieran pagar por Dios. Porque Dios es infinito. Porque Dios es perfecto. Porque Dios no es creado. Si hay otra muerte, no hay satisfacción de la justicia de Dios. Y si la justicia de Dios no está satisfecha, Dios no puede imputar gracia. Por eso es que la justicia de Dios no se puede separar de la gracia y el amor de Dios. Dios no es un Dios que solamente tiene gracia y amor, sino que es un Dios que tiene justicia, todo perfecto. La justicia de Dios no se puede, la gracia de Dios no se puede imputar cuando no hay justicia satisfecha. ¿Cuál es el gran problema que tenemos hoy día nosotros frente a las situaciones que se viven? La injusticia, porque encontramos que la justicia es débil, ¿no es cierto? Porque no vemos una proporcionalidad entre lo que hace alguien con lo que recibe, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa en la gran mayoría de las cosas, de la fe. Entonces, cuando hemos ofendido a Dios, ¿qué proporcionalidad puede haber contigo o conmigo? Tratando de pagar. ¿Te imaginas qué espectáculo más horrendo y sórdido? El que podía pagar era el mismo que fue ofendido. Y ahí entonces vamos a entender el amor de Dios. Pero no podemos entender el amor de Dios si no entendemos la justicia de Dios. La justicia de Dios. Y no podemos entender el amor y la justicia de Dios sin entender nuestra condición, muertos, separados de Dios y justamente condenados. Justamente condenados. Por lo tanto, hermanos, con esto abrimos el periodo hasta el próximo viernes y domingo de Semana Santa, donde yo espero que podamos invitar personas, ¿no es cierto? Y les digo desde ya, cuando invitemos personas, y si tú ves personas que no conoces habitualmente, ¿no es cierto?, cedámosle nuestros lugares. Quiera Dios que esto esté lleno de personas que no conocen al Señor. Por cierto, no va a ser tan teológico esto. Esto es para nosotros, para entender principalmente esa condición. Y digo teológico entre comillas porque es un barniz. Pero entender las implicancias de la expiación, entender las implicancias de la doctrina de la sustitución. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5. Ese pasaje es radical en el entendimiento del Evangelio. En el entendimiento del Evangelio. Y cuando entendemos el Evangelio, entendemos la muerte de Cristo, vamos a tener una dimensión aún más grande de su resurrección. De su resurrección. Porque no solamente se nos ha imputado justicia, sino que también vida eterna. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El próximo viernes a las 20 horas, de 20 a 21 horas, y el domingo también tenemos nuestro servicio de resurrección. Nos ponemos de pie para orar.